Perdón, vamos a empezar la primera sesión esta mañana. Ah, todos habéis visto el programa que tenemos, habéis comprobado que todas las ponencias de esta mañana tienen algo en común. Si no habéis observado en el programa, miradlo bien porque tienen algo en común. Y los que estamos en esta mesa tenemos algo en común, aparte del programa, y es que venimos todos de una isla. Algunos de una isla muy pequeñita, muy cercana al continente, pero todos de una isla. No somos los isleños, ¿no? Y vosotros sois los terráqueos. Bien, no hace falta presentarnos, conocemos todos. Va a hablar Eduardo primero, después Chachirachi, va a terminar con Alex, y después vamos a iniciar un debate acaloradísimo y de crítica a los que hemos puesto, y después nos vamos a ir a comer un ratito, descansaremos un poco. Vamos a intentar mantener los horarios para no agobiar los que vienen después. Si os parece, puedo empezar cuando quieras. Vale, pues muchas gracias por la presentación. Como ha dicho Mateo, yo soy Eduardo, soy un alumno de La Laguna que estuvo haciendo aquí una estancia en la Complutense. Ayer no pude ver a nadie porque he venido malo, yo creo que a todos nos ha pillado como una especie de virus, con mocos, con fiebre, un poco una cosa rara. Llevo toda la semana medio mal, así que no pude asistir. Y mi conferencia va a ir sobre la lectura de Hegel de Marcuse. Lo primero es que, como es bien conocido, uno de los pilares en los que se apoyan todos los pensadores de la teoría crítica y del marxismo en el siglo XX para elaborar su proyecto es Hegel, y la rehabilitación del hegelianismo dentro de la filosofía marxista, aunque para muchos de los autores de la teoría crítica también fuese algo excesivo, o lo valoran como algo excesivo, por parte de Lukács y de Korsch, con sus textos ya por todos conocidos, Historia y conciencia de clase y Marxismo y filosofía, ambos publicados en 1923, fue tuvo mucha relevancia. Esto lo señalo porque ahora, como veremos, mi lectura hegeliana de Marcuse, o la lectura que voy a hacer del Hegel de Marcuse, se aleja un poco de las lecturas típicas, creo yo, por el enfoque que le he dado. Entonces señalo esto porque me parece importante tenerlo en mente para que vaya sonando. Como digo, esta renovación del marxismo fue muy importante junto a la publicación de los textos de un joven Marx, los manuscritos, que durante esa época hicieron que se renovara el problema de la enajenación, de la dialéctica hegeliana, en la crítica al capital. Y entonces, por decirlo así, durante esos años se vivió una especie de rebrote por el interés por la filosofía hegeliana en su pureza, para intentar comprender qué elementos de ahí se podían renovar de una forma, no sé, productiva para elaborar una teoría crítica de la sociedad. De todos los pensadores de la teoría crítica, quizá Marcuse sea uno de esos que, junto a Adorno, tenga una lectura bastante original o singular de Hegel, o por lo menos que tiene una importancia central a lo largo de toda su obra. Si queremos hacer una reconstrucción de la lectura que hace Marcuse de Hegel, hay varios puntos centrales o hitos en los que nos podríamos parar y detener, que son de gran importancia, la verdad. Entre estos momentos podemos destacar su tesis de habilitación con Heidegger de 1924, en la que Marcuse intenta, igual de una forma tan fructífera, en cierto modo, responder a las críticas que hace Heidegger a la dialéctica hegeliana en Ser y Tiempo. Bueno, no solo en Ser y Tiempo, pero que desarrollará en Ser y Tiempo porque ya estaba planteando. Y otro texto también muy conocido, con el que yo creo que muchos se han introducido en la lectura de Hegel, porque se recomienda mucho, es Razón y Revolución, que es un texto que escribe Marcuse, que publica en 1941, y ya está un poco más distanciado de la filosofía heideggeriana y del proyecto fenomenológico. Entonces es un Hegel como que de primeras, para los que estamos empezando, parece como más didáctico, parece un estudio introductorio, donde Marcuse, y esto yo creo que es también interesante, tiempo después, al referirse a ese texto, habla de que no se trataba tan solo de un intento por renovar a Hegel en estas coordenadas de las que he hablado antes, con la problemática del marxismo que están renovando Lukács y Korsch, sino que habla de rehabilitar no tanto a Hegel, sino de un poder mental que se encuentra en peligro de ser aniquilado, el poder del pensamiento negativo. Y esto nos debe orientar más o menos hacia dónde estaba dirigiéndose Marcuse con el problema de Hegel. Como digo, se trata sin duda de obras que marcan una línea interpretativa muy importante para el proyecto filosófico, o sea, para el proyecto interpretativo de Hegel, aunque a veces
no interesan demasiado, ya digo, Razón y Revolución yo creo que es el texto más discutido. Sin embargo, el itinerario que yo planteo con la pregunta ¿qué Hegel? Es distinto, porque yo creo que me voy a centrar en un texto que yo creo que muchas veces no se menciona, no se utiliza para establecer una primera relación con Hegel en Marcuse, que es su tesis doctoral de 1922. Su tesis doctoral de 1922, que se llama La novela de artista alemana, la defiende en la Universidad de Friburgo bajo la dirección de Philipp Bidkop, que solo por curiosidad no he podido recabar mucha información sobre su director, pero sí mencionar que era un pensador de izquierdas, o sea, él se doctoró en Ciencias Políticas y Derecho, hizo una tesis sobre la educación obrera, y no solo eso, sino que después, cuando ya se metió en los estudios de estética, fue uno de los primeros críticos literarios en descubrir y interesarse por la figura de Thomas Mann. Y eso, por ejemplo, esto lo comento porque aparece mucho en esta tesis de Marcuse. Y, como digo, este texto, que si no me equivoco además se publicó hace nada, o sea, la traducción en español, es un texto muy interesante para entender, creo yo, cómo Marcuse tiene un acercamiento a Hegel no solo desde el pensamiento, no originariamente desde el pensamiento político, social, histórico, con la problemática marxista, sino que él ya está viendo, siguiendo un poco a Lukács, que les voy a intentar mostrar, la problemática histórica en las formas estéticas. Y por ahí va a ir su primera lectura de Hegel. Y como espero mostrar, por lo menos hasta el final de la charla, esta discusión inicial es lo que va a llevar en sus posteriores trabajos sobre Hegel, explícitamente sobre Hegel, como en su tesis de habilitación, a discutir el problema del concepto de vida, de la ontologización de la historicidad en Hegel y el problema de la revolución y la liberación. Bueno, como digo, voy a empezar un poco a hablar del trabajo que intenta realizar Marcuse en esta tesis. Y como digo, en dicha tesis nos encontramos con una discusión de la figura de la novela de artista. Novela autor alemana, en realidad, así lo llama Marcuse, que continúa las tesis de Hegel sobre la novela, las tesis que Hegel elabora sobre la novela en su estética. Marcuse empieza directamente citando la estética de Hegel y dice así: la novela de artista tiene inicialmente en común con la propia novela su posición especial en la poesía épica. Dice, la epopeya presupone la conexión inconsciente del sentimiento de vida con la totalidad del pueblo y su cultura. Es arte que nace directamente de la unidad del individuo y la totalidad, la subjetividad y la objetividad, la esencia y el modo de vida, el ser y el deber ser. El yo aún no ha despertado a la autoconciencia de la personalidad libre. Entonces, Marcuse no está planteando solo el problema, como estamos diciendo, lo está planteando desde las coordenadas de la estética hegeliana, y lo que va a intentar demostrar, también con su giro marxista, con un poco de marxismo camuflado entre medias, es cómo efectivamente al estudiar las formas estéticas no nos estamos deteniendo solamente en un problema de la expresión, un problema formal, sino que está en conexión intrínseca con las formas de vida o formas de reproducción de la vida de una sociedad concreta. Como vemos, Marcuse sigue a Hegel aquí en esta cita, también a Lukács, en concreto sus primeros trabajos sobre literatura, que ya tenían una influencia marxista, El alma y las formas, principalmente, y La teoría de la novela, ambos publicados, el primero en 1911 y el segundo en 1920, como digo, en la problemática estética la expresión de un problema más fundamental que recurre con Hegel, que es el de la unidad de la vida. Como Hegel, ve en las epopeyas clásicas la expresión ve en las epopeyas clásicas el producto de la expresión de una unidad inmediata entre los individuos y su forma particular de vida, su sociedad concreta. Una unidad que con la aparición de las novelas, diagnosticará él, se ha vuelto ya inexistente, porque la novela propiamente nace en un contexto, en un momento en el que la brecha entre el orden social y los individuos que forman parte de él se ha hecho tan grande que, en palabras de Marcuse, ha destrozado la unidad originaria de la vida, de la cual son expresión las primeras formas artísticas occidentales. Dejo para debate, porque yo creo que siempre se debe comentar, y esto es un tema interesante, si esa lectura de las primeras expresiones artísticas occidentales es cierta. Hasta el propio Marx en los Grundrisse lo comenta, que por qué tenemos todavía, por qué los griegos siguen siendo un ejemplo, ¿no? Por lo menos en el artístico, si su sociedad está completamente superada, su forma de producción. Bueno, lo comento solo por curiosidad, porque además yo creo que hay como una especie de lectura eurocéntrica clara aquí, pero lo dejaba como por curiosidad. Bueno, pues como decía, por este diagnóstico compartido,
Marcuse repite las tesis de Lukács y dice: la novela presupone así una realidad que ya se ha convertido en prosa. Es la epopeya de una época para la cual la extensa totalidad de la vida ya no está tan claramente dada, para la cual la inmanencia vital del significado se ha convertido en un problema. Es por esto por lo que la novela, la novela del autor de novela, no se centra ya tanto en la totalidad social como en pequeños extractos producto de la división social. Dice, donde tiende a buscar personajes, el héroe, por ejemplo, el héroe de la novela, no simplemente el héroe, ¿no? Pero es más de la épica, pero que representen la totalidad de esos fragmentos, las lógicas totales de esos fragmentos, que ya están cada vez más descompuestos en clases y profesiones. Siendo estas las características principales de la novela, o el origen que da lugar a la novela de autor sería un subtipo de este tipo de novela, dice Marcuse, en el que un artista en concreto, en particular, se sitúa en el entorno como representante de su propia forma de vida. De esta caracterización se desprende una necesidad histórica, al igual que ocurría con la epopeya clásica. Esto es, la novela de autor también tiene un contexto histórico concreto, no simplemente puede ser el mismo de la novela. Y Marcuse diagnostica este contexto diciendo que esto solo es posible, el autor solo puede captar su propia forma de vida y expresarla cuando las formas de vida en su conjunto ya no están en consonancia con su naturaleza, es decir, cuando el arte ya no es inmanente a la vida, ya no es una expresión necesaria de la vida del todo en su conjunto. Como todos saben, esta problemática de la inmanencia de la relación arte y vida y su posición en la esfera social es una problemática que van a discutir todos los pensadores todos los pensadores del siglo XX que reflexionan sobre la estética, el lugar que ocupa la esfera del arte y la cultura en una sociedad cada vez más totalitaria y cerrada. No podemos entrar en detalle, como en toda la discusión que está planteando ya Marcuse con Lukács, pero quería comentarlo porque yo creo que es como la idea central que está alrededor del texto de la tesis de Marcuse. Marcuse sigue, y lo plantea en términos hegelianos, esta relación que he dicho yo, este contexto social, diciendo que, puesto que idea y realidad, y estos son los términos que emplea Marcuse, dice, ya no están en unidad como ocurría en la cultura griega, la forma de la vida del artista no puede ser expresión de la totalidad. Totalidad que también se encuentra, y esto es lo que le da el toque al adjetivo de su tesis, alemán, también se encuentra en el origen del espíritu germánico, donde también nos encontramos con una cultura de unidad estricta y uniforme, que posibilita, por ejemplo, la épica vikinga, donde nadie quedó fuera de la comunidad. Marcuse pone un ejemplo aquí de un poeta épico nórdico que era vikingo, no tengo el nombre completo aquí, pero se le suele latinizar como Egil, que es del siglo X, escribió unos poemas épicos vikingos. No voy a leer la cita del poema, pero la verdad que es muy bonito. Solo diré que hay un fragmento en el que Marcuse le parece muy importante. Egil solo escribió y vivió, y solo vivió cuanto cantó. O sea, no hay una desconexión entre lo que el artista o el escritor vive o experimenta en su totalidad, como sujeto de una totalidad, y lo que expresa en la poesía. Al estar tan inmerso en esa comunidad, nada forzaba a los poetas épicos, ya sean nórdicos o griegos, a construir una subjetividad propia contrapuesta a la objetividad. Pero solo cuando el artista se ha convertido en una personalidad propia, en un representante de su propia forma de vida, que ya no se corresponde esencialmente con la del entorno, puede convertirse en el personaje o en el héroe propio de una novela. El arte, como su forma separada de la vida, y por tanto la novela de artista, son ajenos, dice Marcuse, a la actitud épica ante la vida. Con esto también, como digo, aunque no lo estoy señalando tanto, está siguiendo el análisis que hace Hegel de la forma épica en transición a la forma de la novela. La epicidad se pierde precisamente por esta separación de la inmanencia entre la vida, o el sujeto y la objetividad, el sujeto y el objeto. Y la novela aparece en una época de discordancia. Como digo, el autor de novelas, dice Marcuse, siguiendo esta línea, debe luchar por la unidad que ingenuamente se le presentaba en un inicio al poeta épico. Dice, hasta la constatación, y aquí vuelve a retomar el tema de Hegel, de que únicamente mediante la renuncia a eso que él desesperadamente pretende construir, su subjetividad, puede desintegrar el conflicto que ahora se le presenta con la objetividad. Esta dinámica de la novela se muestra de forma maravillosa, y por eso Marcuse va analizando varios tipos de novelas hasta la novela de autor en las novelas de formación. Claro, en las novelas de formación
pongamos como ejemplo los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, lo que se pone de manifiesto al final es que uno no puede tanto como desmontar o rearticular la objetividad que se le enfrenta, como simplemente asumirla o reducirse como sujeto para poder formar parte sin contradicciones, sin quedar excluido. Sin embargo, el problema de Marcuse, como ya he dicho, que tiene un toque marxista, y para salirse de todo este idealismo hegeliano en el que simplemente el problema es tanto como la realización de la idea o la contradicción entre idea y realidad, se centra ahora en los problemas de clase. Marcuse va a entender que esos contextos históricos que dan lugar a las formas artísticas se basan principalmente en la posición o en la relación que tiene el artista con una clase determinada. Entonces, para poner un ejemplo y no seguir, no spoilear todo lo que sería la tesis de Marcuse, él habla de, en un inicio, ¿no?, de cuándo, la pregunta que se formula Marcuse es cuándo y bajo qué circunstancias históricas tuvo lugar estas decisiones del arte de la esfera de la vida. Para Marcuse, dice él, de primera, dice, la unificación de arte y la vida solo podía existir mientras la vida era entendida realmente como portadora de la idea del espíritu, como digo, como una parte idealista. Dice, ahora la vida ya no puede ser ni el material ni la forma para el arte, se ha vuelto intrínsecamente la vida, ¿no?, carente de arte, desprovistas de ideas y un problema, y el arte de nuestra época ya no puede tener la vida como tal en su propio concepto como meta, sino que vuelve la espalda a esta cima de la belleza. Esto es una cita de Hegel, lo digo como diagnóstico de nuestra época, y como digo, el problema es, ¿qué pasó? ¿Por qué ha ocurrido esto, no? La necesidad de pensar las condiciones históricas. Como digo, Marcuse diagnostica que esto ha ocurrido principalmente con el cristianismo, dice, con la recepción del cristianismo. Y es que solo, dice Marcuse, y lo que digo, el problema de clase, aquellos libres en las sociedades medievales de la esclavitud de la clase caballeresca, y lo problematiza como una clase por su posición social, aunque podría hablarse de estamentos perfectamente, en el alto medievo alemán son capaces de constituir una subjetividad escindida a la objetividad. Viajeros, juglares, mimos, estudiantes son ejemplos de los que habla Marcuse, donde destaca especialmente una figura que a mí me pareció muy llamativa, que es la del archipoeta. El archipoeta se acerca mucho, curiosamente creo yo, o esto es lo que pensaba yo, a la figura del Flaner en Baudelaire y Benjamin, porque el archipoeta, dice Marcuse, tiene esta característica de que es tan despreciado por la sociedad, o sea, está tan en los márgenes, que su libertad expresiva es total. O sea, él no tiene ninguna referencia a la objetividad, se impone frente a ella como una libertad total, como un sujeto completo. Lo que pasa es que vive fuera, claro. O sea, como autoconciencia, él se impone, pero está completamente en los márgenes, por eso se puede imponer. Esa es como la idea que rescata Marcuse. Así dice, el archipoeta es quizá el primer artista seguro de sí mismo que entiende su vagabundeo y su oposición al propio interno como una necesidad artística y se subraya abiertamente, mantiene en todas partes la actitud de un espíritu orgulloso y libre. Es como, por decirlo así, una especie de adelanto de lo que más desarrollado luego será el Flaner. O sea, precisamente por su situación de vagabundeo y de estar en los márgenes, posee una posición estética privilegiada, para decirlo así, para contraponer una subjetividad a una objetividad. Sin embargo, esta subjetividad totalmente contrapuesta, como también se puede ver en la fenomenología del espíritu con la conciencia, con el momento inicial de la figura de la autoconciencia, cuando se descubre a sí mismo y se cree que ya es todo, que cree que posee un espacio de libertad total, como hemos dicho, solamente lo posee porque está fuera, o sea, no se enfrenta a la objetividad, está en los márgenes. Entonces, su forma artística, dice Marcuse, no puede ser tanto la novela y la epopeya, no podemos todavía diagnosticarla aquí, como el canto lacónico. Tenemos que esperar, dice Marcuse, al auge de las ciudades y al florecimiento de la clase burguesa para encontrar la relación del artista necesaria que justifique nuestra relación histórica, la nuestra, la actual, la de un distanciamiento entre el arte y la vida, bueno, sí, para justificar, que justifique nuestra relación histórica del arte y la vida. Con la burguesía, con el florecimiento de la burguesía, el arte viene en una forma de oficio, dice Marcuse. El sujeto, el artista en realidad, aunque también el sujeto social, ahora se encuentra con un mundo cada vez más reificado. Se encuentra como más al margen de la producción de ese mundo.
El sujeto se encuentra ahora horrorizado por un entorno que está completamente devaluado, que le es desconocido, empobrecido, crudo y hostil. Y aquí Marcuse habla de Simplicio Simplicissimus, de Jakob Christoph von Grimmelshausen, de un autor alemán del siglo XVII, como la novela, y ya habla aquí de novela, que mejor recoge esta situación. Y cita una cita que es maravillosa, y por eso no voy a parar de leerla, que dice así: tu vida no fue una vida, sino una muerte. Tus días una sombra pesada, tus años un sueño pesado. Esto es lo que has conquistado. Soy pobre, mi corazón está cargado de preocupaciones. No hay nada que me haga feliz, y soy hostil conmigo mismo por todo esto. Sin embargo, dice Marcuse, esta no es la visión, la autoconciencia que tiene la sociedad el propio artista. Esto es más bien una autoconciencia de la época, del sujeto que se está construyendo en esa época al verse enfrentado ya por primera vez a los procesos de producción burgueses. El artista, en realidad, y ya está problematizando aquí algo que también se va a discutir mucho, el artista empieza a convertirse así, al tratar el arte como una forma de trabajo, en una especie de especialista y erudito, manteniéndose al margen de los problemas de la vida. Sin embargo, como acabamos de ver en el caso de Simplicio, dice, solo cuando en contadas ocasiones el destino personal ha empujado al artista a la vida, el contraste entre la vida interior y el mundo exterior, entre el sujeto y el objeto, se vuelven terribles. Esta lucha por alcanzar una forma de vida auténtica en el artista, al contraponerse a esa objetividad que cada vez es más desquiciante, es el motor que desemboca en la novela del artista. Esta idea la voy a recuperar luego brevemente, si me da tiempo, para señalar lo importante que es esta, porque lo que Marcuse está enfatizando en el fondo, en un sentido hegeliano, que luego va a trabajar más tarde también en su posición estética, es como la negatividad entre el sujeto creador del arte y la objetividad social en la que tiene que objetivar su creación artística. Esa negatividad entre una y otra va a ser el motor que permita al artista no solo desarrollar nuevas formas estéticas, sino autoconstituirse como sujeto frente a la objetividad. Entonces, la negatividad, que en un primer lugar parece como algo simplemente contrapuesto, completamente negativo, en el fondo, está diciendo Marcuse, es lo que permite que se desarrollen distintas formas estéticas, y no solo distintas formas estéticas, sino la posibilidad de que un artista devenga sujeto libre. Cuando el artista sale del entorno con el reclamo de su propia personalidad, experimenta la maldición de una cultura en la que la idea y la realidad, el arte y la vida, el sujeto y el objeto están divididos en marcado contraste. No encuentra satisfacción en las formas de vida del entorno y sus limitaciones. Su naturaleza y sus anhelos no son absorbidos por ella, y se enfrenta solo a la realidad. Aquí comienza, dice Marcuse, la novela del artista. En ella el artista intenta de alguna manera llegar a un acuerdo con esa dolorosa dualidad que enfrenta su arte con el entorno y no le permite encontrar la plenitud en sus formas de vida. En este texto, como digo, en la tesis, que por eso me he como detallado tanto, por lo menos en hacer un pequeño resumen de lo que a mí me parece interesante, vemos el origen, o por lo menos yo lo creo así, de la visión estética madura de Marcuse, donde para Marcuse el arte puede o debe llegar a ser un elemento subversivo que puede configurar una sensibilidad diferente a la que produce una sociedad regido por el principio de la falsa necesidad. De una necesidad, bueno, como dice Marcuse, que simplemente es ficticia, creada por el capital para mantenernos todos coaccionados, alineados. De tal forma que el problema de fondo para Marcuse, como hemos dicho al principio, no es tanto la mera transición de formas estéticas o la evolución de una forma estética concreta como la novela, sino cómo ya desde el inicio la relación entre las formas de vida de los agentes de la sociedad o de los sujetos de la sociedad y sus formas de expresarla es dialéctica. Está sujeta primero a una historicidad, a unas condiciones sociales que devienen en el tiempo y que son modificables por relaciones de clase y que en último tiempo, o sea, en último instante, han devenido extremadamente conflictivas. Como hemos dicho al principio, había otros textos de Marcuse en el que dialoga explícitamente con Hegel, en los que yo creo que ya no vamos a poder entrar demasiado, pero lo que sí me gustaría destacar a este respecto es que esta problemática entre la vida, las formas de vida y las formas estéticas es una problemática, o el problema de la vida en general,
es el elemento principal de la tesis de habilitación de Marcuse dirigida por Heidegger, en la que Marcuse, intentando justificar ontologizar la historicidad en la filosofía hegeliana, frente a las críticas que ha establecido Heidegger a la dialéctica de Hegel, críticas como que la dialéctica se opone completamente a la fenomenología, que no pueden coexistir, porque la dialéctica cree que la fenomenología es simplemente un quedarse en lo inmediato y la dialéctica, si lo dice Heidegger, es ingenua, no entiende cuál es el verdadero problema de la filosofía, que sería el ser, el fundamento del ser, y Heidegger le recrimina a Hegel, en este caso, que en su lógica y en su fenomenología no haya justificado, que esto es lo que estábamos viendo en realidad camuflado en el problema de las formas de vida, el fundamento ontológico, exige Heidegger, de la transición, o sea, del devenir, del momento del devenir, del ser a la nada. Marcuse responde en esas tesis, centrándose en el concepto de vida de Hegel, que ya estaba desarrollando con esta problemática de las formas de vida, que es precisamente en la vida misma donde encontramos como fundamento existencial y ontológico la transición, el devenir. Y lo encontramos de esa forma, dice Marcuse, aunque no está del todo bien justificado, por cosas como lo que acabamos de ver. O sea, me refiero, hay una necesidad de los sujetos, dirá Marcuse, de articular sus propias formas de vida, que siempre entra en contradicción, pero siempre está en movimiento, porque es necesidad, con lo que se le contraponga, como objetividad, como totalidad. Esto lleva a Marcuse también a problematizar en otros textos, y de forma bastante interesante también, el problema de la dialéctica en relación con el marxismo, ya no tanto con Heidegger y la fenomenología, sino con el problema de la dialéctica marxista, que ya en aquella época, pues todos los teóricos críticos veían bien, ha sido completamente naturalizada por el marxismo ortodoxo. Como digo, no puedo entrar mucho en esto, pero sí me parece interesante y a destacar que en textos como ensayos cortos, ¿no? Porque Marcuse se interesa muy pronto por el tema de la dialéctica y escribe 2 reseñas a un texto de un autor que no me acuerdo sobre el problema de la dialéctica, que se llama Sobre dialéctica 1 y sobre dialéctica 2, y más tarde en un apéndice a Razón y Revolución y en un texto que se llama Notas sobre la dialéctica, Marcuse recupera la idea de la dialéctica en relación con el arte, con la poesía. Y lo recupera también a través de Hegel, vinculándolo otra vez, en mi opinión, con su primera tesis. Y dice así, aquí, frente a un Hegel, ¿no?, que dice Marcuse en su tesis de Heidegger, que suprime su historicidad que tiene en su concepto de vida con su idea del espíritu, dice, como el poder de los hechos tiende a volverse totalitario, a absorber toda oposición y a definir el universo entero del discurso, el esfuerzo por hablar el lenguaje de la contradicción parece cada vez más irracional, oscuro y artificial. La cuestión no es una directa e indirecta influencia de Hegel, dice ahora, en las vanguardias, en las presiones estéticas de la vanguardia. Dice, aunque esto sea evidente en Malarme, Brecht, los surrealistas. Dice, la dialéctica y el lenguaje poético mejor se encuentran sobre un terreno común. El elemento común es la búsqueda de un lenguaje auténtico. Dicen, lo ausente debe hacerse presente porque la mayor parte de la verdad se encuentra en aquello que está ausente. Esta es la clásica afirmación de Malarme, que lo vincula con tal, y sigue, perdón por citar tan mal, dice, la poesía tiene entonces el poder de negar las cosas, el poder que Hegel reclama paradójicamente para todo pensamiento auténtico. Cuando Marcuse vuelve a recuperar la dialéctica con el pensamiento poético y con las figuras de expresión estéticas al final, para mí, en mi opinión, no ha sino recuperado su primera o sus primeras intuiciones en la estética, que es que efectivamente la vinculación más profunda que puede encontrar él como salida a la problemática hegeliana en la que todos estaban inmersos, y sobre todo la problemática de cómo Hegel cierra su dialéctica, que es tan conocido, ¿no?, con el saber absoluto, que es un tema que se discute, o la naturalización de las formas de Hegel, de pensar de Hegel, lo encuentra precisamente en la evolución en el pensamiento estético, las formas estéticas, en el arte, en la cultura. Y Marcuse será, para mí, insistente y consistente con esta idea durante toda su vida. O sea, no parará de intentar buscar formas de liberación y de subjetivación auténticas de los sujetos
en los productos culturales, y por eso le dará tanta importancia. Y como digo, yo no he podido entrar en más en detalle, ya sé que se me ha pasado el tiempo, así que muchas gracias por escucharme. Gracias, Eduardo. Vamos a continuar. Sí, buenos días. Gracias a todos por venir. En mi caso, yo voy a hablar sobre fenomenología y materialismo, la recepción de Husserl en Marcuse y Adorno, y lo primero que tengo que decir es que no soy especialista ni en Husserl ni en fenomenología. Entonces, lo digo, ahora lo voy a plantear un poco en los términos en los que he querido presentar el debate de hoy. Yo creo que es conocido el interés que representó la fenomenología para la teoría crítica de Frankfurt. Es decir, a comienzos del siglo XX y en medio de un panorama filosófico dominado por las filosofías de la vida, por el neokantismo, la fenomenología irrumpió como un intento interesante de definir el propio papel de la filosofía. Desde que en 1900 Husserl publicara las investigaciones lógicas, esto se entendería como uno de los primeros intentos serios por reconstruir la filosofía desde fundamentos muy distintos a los de esas filosofías de la vida o ese neokantismo. Se trataba de recuperar para la filosofía un espacio propio con un saber independiente y distinto de las composiciones generales y también de otros enfoques epistemológicos dependientes de las ciencias naturales, lo cual explica pues, el enorme interés que causó y que suscitó entre los miembros de la teoría crítica. También es un tema conocido los esfuerzos llevados a cabo por el joven Marcuse por lograr una auténtica confluencia entre el método dialéctico marxista y el método fenomenológico. Su visión del marxismo como una teoría del actuar social, una teoría de la acción histórica, le llevaba a cuestionar críticamente las posiciones adoptadas por el marxismo de la Segunda Internacional, al que acusaba de haber adoptado una postura excesivamente contemplativa y haberse dejado influir por los métodos de corte positivista tomados de las ciencias naturales. Corregir este automatismo del marxismo de la Segunda Internacional le parecía urgente, establecer las condiciones que hiciera posible una auténtica acción revolucionaria y transformadora, mucho más aún. Entonces, este sabemos va a ser uno de los intereses dominantes que va a vertebrar la producción de Marcuse y que se va a ir concretando en diferentes fases a lo largo de su vida. La primera de ellas, como decimos, es muy apegada a las tesis del método fenomenológico, aunque siempre mostrando una actitud de cierta cautela ante él. Por un lado, Marcuse valora la fenomenología por el interés de atender a las cosas mismas, ¿no? Por mostrar las cosas, por ese interés por mostrar las cosas tal y como se dan, ¿no? Sin embargo, también decía, al hacerlo, corría el riesgo de acabar enredada en la búsqueda de lo permanente y de lo temporal y corría el riesgo también al mismo tiempo de darle la espalda a la fluidez del cambio y de la densidad concreta de la historia. Por otro lado, decía, la teoría marxista, observadora de los procesos históricos, tenía el peligro de pasar por alto, precisamente en esas lógicas automatizadas, de pasar por alto los elementos universales que atravesaban la existencia humana. De ahí surge el interés por una propuesta capaz de integrar ambos enfoques. Solo un método, decía, capaz de asumir un carácter dialéctico, es decir, capaz de atender tanto a lo concreto, inmutable, como aquello que se mantiene, permitiría comprender de manera adecuada la historicidad propia de la vida humana. Esta fenomenología dialéctica, decía, debía dirigirse a lo que él llamaba el ser de la existencia humana histórica, tanto en sus estructuras esenciales como en sus formas y configuraciones concretas. Sabemos que es la publicación en 1927 de Ser y Tiempo el punto clave en este proyecto de una fenomenología dialéctica. Para el joven Marcuse, Ser y Tiempo significó, y no solo para el joven Marcuse, un intento original y novedoso de situar la filosofía sobre bases, decía él, absolutamente concretas y no sobre ideas o principios abstractos. Decía, esa base concreta era la existencia humana. En una entrevista que le hace Habermas a Marcuse bastante tarde, ¿no? Le preguntan qué había significado para él Heidegger, en concreto para su lectura de Marx. Y Marcuse respondía que lo verdaderamente interesante de Heidegger era que se mostraba como una filosofía realmente concreta. Dice que hablaba del Dasein, de la existencia, de la muerte. Dice, lo que había hecho Heidegger era, le explica Marcuse a Habermas, era sustituir las categorías trascendentales de Husserl y al hacerlo había tratado de disolver inmanentemente, decía, la filosofía burguesa.
José Manuel Romero traduce por primera vez al español. Sabemos los dos trabajos tempranos de Marcuse en la que elabora este proyecto de fenomenología dialéctica, contribuciones a una fenomenología del materialismo histórico del 28 y sobre filosofía concreta del 29. Y es precisamente en estas dos obras donde podemos leer pues, los primeros intentos de fundamentar lo que llamó esta acción revolucionaria radical fundamentada en el concepto, como digo, de historicidad. Sabemos también que esta valoración de la filosofía heideggeriana como una filosofía concreta no duró demasiado en Marcuse. En esa misma entrevista Habermas ya la llama como una concreción ficticia y se reafirma años después, unos años antes, en una conocida carta al marxista checo Karel Kosík, cuando dice: hoy rechazaría cualquier intento de establecer entre Marx y Heidegger una relación interna, dice, ni siquiera externa. En Marcuse sabemos que cuestionaba a Heidegger por su falta de concreción, precisamente por descuidar, decía, la constitución material de la historicidad. Pero me parece que lo interesante es que esta desilusión, no sé si está bien dicho, ¿no? Esta desilusión por la filosofía de Heidegger no va a significar un abandono, me parece, en Marcuse, de la potencialidad del método fenomenológico. Y esto me parece que es lo realmente significativo. Y es que va a ser a partir de los años 30, ya en el instituto, cuando sea posible encontrar en los textos de Marcuse otros referentes filosóficos que le permiten vehicular su interés por la relación entre teoría y praxis de una manera diferente. Algo que el propio autor parece confirmar en una nueva entrevista, en este caso en el 76, muy poco tiempo antes de su fallecimiento, una entrevista realmente sorprendente en donde le preguntan: señor Marcuse, si usted tuviera que decir cuáles son esos autores absolutamente pertinentes que le han servido a usted como auténtico fundamento para desarrollar su teoría marxista, ¿a quién nombraría? Y Marcuse sorprendentemente dice: Kant, Hegel y Husserl. Y nombra a Husserl de repente. Esto sorprende muchísimo por varias razones. Primero, porque se sabe que Marcuse asistió a las clases de Husserl sin demasiado interés, ¿no? Es decir, al menos no fue algo que de manera notable hubiera apuntes acerca del impacto que le causó. Segundo, porque realmente Husserl es nombrado en los textos de Marcuse de una forma muy parcial, un par de ocasiones y siempre de manera crítica. Tercero, porque ni siquiera a partir de los años 30 Marcuse le dedica a Husserl un lugar especial dentro de su producción filosófica. Entonces, ¿a qué se debe esta afirmación tardía de que Kant, Hegel y Husserl fueron referentes absolutos importantes para su elaboración reelaboración del marxismo? Lo que yo voy a proponer a continuación es algo que decir que estoy comenzando ya es ser muy ambiciosa, es decir que es un work in progress sería tremendamente ambicioso, por lo tanto, les podría decir que es una intuición que tengo. De ahí que me he querido cubrir las espaldas metiendo Adorno también en la ecuación. Por tanto, agradecería cualquier tipo de matización, de apuntes, de correcciones, de verdad, agradecería enormemente. Porque es verdad que en los años 70 hay un grupo de fenomenólogos italianos, fundamentalmente Enzo Pacci, que sí intentaron llevar a cabo determinados trabajos que presentaban la relación entre fenomenología y marxismo, utilizando como referencia de la fenomenología a Husserl y del marxismo a Marcuse. Entonces, evidentemente yo no voy a recorrer este camino, por lo menos hoy, porque no lo tengo ni siquiera mínimamente urbanizado, pero sí me gustaría que nos acercáramos a una pequeña polémica, a una pequeña disputa, que permite ver uno de los momentos de la evolución, podemos decirlo así, del interés de Marcuse por Husserl. Una polémica en la que está involucrado Marcuse y Adorno. Se trata de una pequeña disputa que tiene lugar con cierto, a mí me parece, espesor teórico importante, que tiene lugar cuando Marcuse publica en 1936 en la revista del Instituto un trabajo crítico, no directamente sobre Husserl, pero sí hay ciertas elaboraciones críticas sobre su obra, que es el artículo El concepto de esencia, eso en el 36, como digo, y un año después Adorno trata de hacer algo parecido, publicarlo en la revista, su trabajo La filosofía de Husserl. Si bien el de Marcuse es publicado en la revista del Instituto sin apenas objeciones, el de Adorno no, y va a tener que esperar hasta su publicación, mucho más tarde, en el 56, en la metacrítica de la teoría del conocimiento.
A mí me gustaría tratar de mostrar brevemente en qué consisten las diferentes aportaciones respectivas de Marcuse y de Adorno sobre Husserl, porque me parece que podemos encontrar intenciones filosóficas bien diferentes y yo creo que interesantes. Mi camino va a llegar hasta aquí, es decir, es donde yo voy a recorrer, pero por supuesto puede seguir siendo interesante dar otro paso que nos permita, por ejemplo, acercarnos a la reseña que hace Marcuse en 1954 sobre crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental de Husserl, o incluso en el capítulo 6 del hombre unidimensional. Me parece que también puede ser un capítulo interesantísimo para seguir pensando esa relación que tiene Marcuse con Husserl. Aunque yo me voy a centrar en esta pequeña disputa y luego me verán porque es una disputa. Decirle a Adorno que no a su texto y un año antes a Marcuse que sí, entenderán que Adorno no lo recibe de una forma muy pacífica, ¿no? Como digo, en 1936 Marcuse publica en el primer volumen de la revista del Instituto de este año el artículo El concepto de esencia. Ahí Marcuse lo que hace es analizar el desarrollo que tiene este concepto de esencia en la historia de la filosofía, prestando atención al lugar que ocupa y su función en diferentes sistemas filosóficos. Él lo que quiere mostrar es que, como cualquier concepto, también el de esencia se encuentra, digamos que, marcado socialmente. Por eso dice, al contrario de un concepto estático y descriptivo de esencia de la tradición cartesiana que él ve continuar hasta Husserl, él considera que es necesario recuperar un concepto de esencia propio del materialismo, capaz de presentar al ser humano como un sujeto histórico y transformador. El artículo comienza con una breve incursión historiográfica por el concepto de esencia, como digo, en la filosofía griega. Hace un par de paradas en Platón y Aristóteles, y ahí encuentra lo que él considera la primera forma en la que el carácter crítico y dinámico del concepto de esencia alcanza el máximo de su esplendor. Es decir, él cree que la tensión entre la realidad fáctica y la posible fue recogida en este concepto de esencia. Dicho de otra manera, nos apunta Marcuse, la esencia de las cosas apuntaba a la forma verdadera de las mismas, y por eso este concepto permitía mantener la diferencia entre la realidad inmediata y la posibilidad de un fenómeno. Asegura Marcuse que todo cambia con el paso a la filosofía moderna. Dice, ahí el problema comienza cuando el concepto de esencia queda reducido a un plano, dice Marcuse, lógico, epistemológico, perdiendo su fuerza práctica. Esto, dice, comienza con Descartes, pero culmina con Husserl. Dice, el pensamiento filosófico moderno vació de contenido el concepto de esencia e hizo que adoptara una forma trascendental y subjetiva. Y al hacerlo, dice Marcuse, se convierte en un simple objeto de razón, en un problema lógico epistemológico que pierde cualquier posibilidad y poder de incisión crítica y termina por limitarse a describir y aceptar lo que hay. Dicho de una manera diferente, se pierde el carácter dialéctico de la relación entre la esencia, entendida como lo que la cosa propiamente es, pero que al no haber sido realizada todavía fácticamente, actúa como posibilidad, por un lado la esencia, como digo, y por otro lado la existencia como lo que es en su facticidad concreta y empírica. Dice, la esencia para la fenomenología de Husserl ya no se mide en relación con su potencialidad. Deja de ser, como lo era en la filosofía griega, una potencia en tensión con una realidad de la existencia y termina por ser reducida, como digo, a una función meramente cognitiva. Por eso, asegura Marcuse, el gran problema de Husserl es que se elimina cualquier dimensión práctica, es decir, que afecta esto a la propia dimensión práctica. Se renuncia a la idea de una transformación real y efectiva de las condiciones materiales de existencia que se entienden como inalterables. ¿Qué propone Marcuse tímidamente en este texto? Él dice que frente al concepto tradicional de esencia es interesante destacar un concepto materialista, dice, de la misma, definido por su carácter radicalmente histórico. El enfoque fenomenológico, dice, adolecía de lo que llamamos una concreción sociohistórica, es decir, de una tensión real a la existencia sociopolítica contemporánea. De a él decía, colectiva, pero contemporánea no, existencia sociopolítica colectiva. Por eso, decía Marcuse, la denuncia a reducirlo todo al plano meramente lógico o epistemológico. A mí me sorprende mucho en este punto,
y probablemente la sorpresa tiene que ver por falta de conocimiento, el escaso interés que Marcuse mostraba aquí con respecto a la motivación y la ocupación ética de Husserl ya desde las lecciones sobre ética de 1908 a 1914, pero sobre todo la atención que hay en Husserl a la ética cuando llega a Freiburg a partir de 1916, donde toma como punto de partida su reflexión sobre el ocaso de la cultura europea tras la Primera Guerra Mundial y la necesidad de lo que llama una renovación ética. Digo que me sorprende mucho que Marcuse no tenga como referencia estas lecturas éticas de Husserl, porque creo que cuadra perfectamente con lo que él estaba planteando. Desde el principio de los años 20, este concepto de renovación ética en Husserl se convierte en un concepto fundamental. Es verdad que Marcuse pudo no haber conocido los artículos que se habían publicado en ese momento en Japón, ¿no? En la revista de Kaiso, que eran unos cuatro artículos de 1922 a 1924, que Husserl escribe precisamente con este título, Renovación. Digo que probablemente no los conocía porque, si no me equivoco, se publican en las Husserlianas mucho más tarde, a finales de los años 80. Y es una pena porque realmente es muy interesante y yo creo que va directamente con el problema que pretendía abordar Marcuse en ese momento. Si lo fundamental de la ética de Husserl en estos años es que hay una apuesta explícita por lo que llama una filosofía que lucha, y estas son palabras del propio Husserl, que lucha por una auténtica humanidad, dice, de nuevo palabras de Husserl, por una verdadera cultura racional, por unos valores universales de autonomía y de libertad, tanto individual como colectiva. Esto nos suena un poco también probablemente a la crisis de finales de los años 50, pero ya son artículos de los años 20. Y creo que la postura ético-política de Husserl en estos textos ofrece muy pocas dudas, ¿no? Es decir, él aseguraba aquí que solo una ciencia firme y concreta podía aportar métodos seguros para una reforma racional de la cultura. Como sabemos, en Husserl esta ciencia estricta no es la ciencia natural, es decir, es lo que llama una ciencia racional de la humanidad, una ciencia racional de la colectividad que diese fundamento, dice, a una racionalidad de la acción social política y a una técnica política racional. Entonces, lo que defiende Husserl en estos textos es una praxis filosófica comprometida con la idea de formar una sociedad basada en la autonomía y la racionalidad humana y cuyo último objetivo fuese la emancipación individual y colectiva. Como digo, a mí me parece curioso que lo que Marcuse de alguna forma echa en cara a Heidegger y hace que le distancie de su método fenomenológico en los textos del 28, ya es tímidamente, me parece, abordado por Husserl en estos textos. Entonces, ya Marcuse le exigía a Heidegger avanzar hacia la comprensión dialéctica y alcanzar una fenomenología del Dasein concreta y de una acción concreta e histórica en cada caso. Entonces, si se fijan, a mí me parece que Husserl y Marcuse están poniendo la atención sobre lo mismo. Es decir, echan en falta una ciencia, una ontología del hombre, ¿no? Una ontología del ser humano. Quizás entonces cabría pensar si la fenomenología de Husserl no es simplemente un idealismo reducido, como decía Marcuse en este texto del concepto de esencia. No es una mera filosofía de la conciencia, sino un esfuerzo radical por remitir la pregunta por la constitución de la realidad a la vida humana, a su praxis histórica, cultural, concreta, ya digo, como el propio Marcuse exigía. Desgraciadamente eso se quedará aquí como un quizás, podría decir que es por falta de tiempo, pero es por falta de conocimiento mío, si no es que no tenga ahora tiempo delante, es que no, pero creo que puede ser interesante seguir esta línea de investigación, al menos lo que a mí me gustaría hacerlo los próximos meses, porque creo que igual llega a nada, y entonces simplemente servirá para decir, bien, no vayan por ahí, esto está cerrado, terreno baldío, pero si no, yo creo que puede ser interesante. Cuando en el 36 Adorno recibe el borrador del texto sobre la esencia de Marcuse, lo valora parcialmente, ¿no? Hay una carta de Adorno que escribe a Horkheimer en el 36, en el que valora el aspecto positivo, dice de que Marcuse al fin, además, y es como una pequeña puya en Adorno, dice, celebro que Marcuse al fin se haya preocupado por hacer una interpretación materialista exacta de ciertos conceptos epistemológicos como el de esencia. Sin embargo, ya en esa carta, Adorno asegura que que Marcuse se había quedado corto en el texto. Pues en muchas ocasiones dice la exposición sobre los temas de Husserl es parcial, simplificada y no dialéctica. Lo que le echan cara, sobre todo en esta carta, es haberse conformado
con contrastar de manera materialista ciertas estructuras del pensamiento idealista, pero no dar lo que Adorno llamaba el paso valiente hacia la disolución inmanente de estas tesis. Entre otras cosas porque aseguraba que Marcuse seguía aún demasiado apegado a las tesis de Dilthey, y que esto era lo que le impedía avanzar. De lo que se trataría más bien, decía Adorno, era de leer críticamente las tesis de Husserl como espacio desde el que poder desarrollar una auténtica teoría materialista. Decía en la carta, la liquidación inmanente del idealismo me parece absolutamente indispensable, y es a lo que parece que Adorno estaba dedicado en ese momento en su trabajo, y que pretendía precisamente acabar en ese verano, ¿no? Esta carta es del mes de mayo del 36. A finales del 36, Adorno se encontraba precisamente en Oxford y trabajaba en el artículo sobre la filosofía de Husserl. Por supuesto, no es la primera vez, eso también es conocido, que Adorno se ocupaba de Husserl, porque ya se había ocupado de él en su tesis doctoral del 24, aunque es verdad que es muy apegado en la disertación a las posiciones teóricas de su mentor, de Cornelius. Va a ser a partir de los años 30 cuando Adorno matice esas influencias de Cornelius y corrija algunas de esas posiciones adoptadas en su primer trabajo. Desde entonces, desde ese momento, el diálogo con la fenomenología de Husserl se convierte en un momento de gran interés para el desarrollo de su propio pensamiento. Como él mismo le reconoce en 1934 a Horkheimer, su diálogo con Husserl podría entenderse como el preludio crítico dialéctico para una lógica materialista. En estos años, como digo, se encontraba en Oxford trabajando en la investigación con la que él además pretendía habilitarse en el Merton College de Oxford. Esa disertación no fue del todo concluida, pero algunas de sus partes sí van a luz en los años siguientes en formas de artículos, uno de ellos sobre la filosofía de Husserl y otro Husserl y el problema del idealismo. Adorno entendía el proyecto fenomenológico como uno de los principales intentos de dar salida a las aporías del idealismo, y por eso dice enfrentarse a los textos de Husserl desde una perspectiva materialista, a partir del deseo de discutir con ellas desde el espíritu de la dialéctica. Por lo tanto, trataba de avanzar hacia condiciones inmanentes de la fenomenología, tratar de llevar esas contradicciones inmanentes de la fenomenología hasta su propia disolución. ¿Y cuáles eran esas contradicciones que Adorno encontraba en la fenomenología? Él decía que frente al dogmatismo positivista y al relativismo psicologista, la fenomenología se proponía llevar a cabo la búsqueda de una forma distinta de fundamentación epistemológica que se basaba en el análisis de lo dado objetivo y de su relación con las formas de conciencia. Entonces, Adorno valoraba positivamente haber logrado llevar adelante el último esfuerzo de la filosofía burguesa por ir más allá del ámbito de inmanencia de la conciencia, usando, sin embargo, sus propias categorías. Sin embargo, también Adorno es consciente de las dificultades a las que tuvo que hacer frente Husserl para abandonar por completo los presupuestos idealistas. Y el principal escollo lo encontraba en la noción de intuición categorial. Husserl, decía, buscaba comprender las verdades ideales como manifestaciones de lo dado inmediatamente, desconectadas de los juicios de la existencia empírica y, por tanto, presentadas a la conciencia como evidentes de sí mismas. Sin embargo, asegura Adorno, Husserl termina por conceder a la experiencia características que en realidad procedían del mismo proceso de pensamiento. Y esto significaba que el pretendido carácter inmediato del método fenomenológico concedía a la conciencia de las verdades ideales, no es sino, que esto que le concedía no era sino una característica que es extraída del propio acto del pensar. Y entonces, decía, Husserl acaba enredado en las mismas categorías de la inmanencia subjetiva, en las mismas aporías en las que terminaba enredado, que eran las que él quería precisamente disolver. Como digo en este artículo sobre el problema sobre la filosofía de Husserl, Adorno estaba trabajando, como digo, en estos años. Y en el 37, cuando acaba el artículo, y lo envía a la revista del Instituto con el deseo de publicar. Él estaba seguro de que el valor de este trabajo, segurísimo, radicaba, entre otras cosas, en que significaba un adelanto filosófico de las tesis sobre dialéctica que él iba a abordar en un trabajo futuro con Horkheimer. Estaba tan seguro de la importancia que tenía este concepto y su vínculo con este futuro trabajo sobre la dialéctica, que incluso en la dedicatoria del manuscrito puso lo siguiente: para Max Horkheimer, mi primer trabajo filosófico como prolegómeno del que será común. Tenía clarísimo que era el preludio de todo esto.
Sorpresa, que tras muchas revisiones en las que participó el propio Marcuse, se decide no publicar el artículo. En una extensísima carta de varias páginas, Horkheimer le asegura que, además de problemas formales, que era demasiado largo, demasiado complejo, demasiado pomposo, llega a decir en determinadas ocasiones, es verdad que Horkheimer llega a decir, bueno, quizás no es un problema, eso se suele decir a veces y es terrible, no es un problema suyo, quizás es mío, que no tengo, mío y de Marcuse, dice que no tenemos ni idea de Husserl, llega a decir Horkheimer, seguramente sea su texto muy bueno, pero nosotros no llegamos a comprenderlo, que todos sabemos que cuando nos hacen una valoración así, el siguiente párrafo, que está claro que son tus tesis, que no es el que te lo está valorando. Entonces, es verdad que comienzan las críticas serias de Horkheimer al trabajo de Adorno, ¿no? Horkheimer asegura que comparte con Adorno su comprensión de la filosofía de Husserl como el intento de proporcionar una supervivencia al idealismo burgués, pero Horkheimer se muestra tremendamente escéptico con respecto a lo que constituye el verdadero interés de Adorno, que era la pregunta acerca de las posibilidades de llevar a cabo una liquidación inmanente del idealismo a partir de la crítica de la filosofía de Husserl. Su principal objeción se va a centrar en el intento de reconciliar la refutación del sistema idealista con la crítica a la filosofía de Husserl y, en concreto, en la forma de la crítica inmanente. Pues Horkheimer veía en ella el error de querer pasar por encima del propio material fenomenológico. Horkheimer creía que para ello era absolutamente insuficiente el análisis que había hecho Adorno de la intuición categórica. Y creía que el gran error del análisis de Adorno era haber puesto en una relación, decía Horkheimer, demasiado cercana la cuestión de la revocación del idealismo con la fenomenología y la crítica a esto. Y con ello, dice, introduce a la filosofía, en la filosofía de Husserl, unas pretensiones que realmente no logra satisfacer. Estas reservas de Horkheimer hacen que realmente el artículo de Adorno no aparezca hasta 1956, formando parte de la metacrítica de la teoría del conocimiento. La respuesta de Adorno pues no se hace esperar, sí se hace esperar porque hay varias cartas en el medio, que sabes que como van girando las cartas y van llegando progresivamente, tú como lectora de las cartas ves venir el apocalipsis, es decir, ves venir realmente el horror porque ves un Adorno muy tranquilo y sabes que no ha recibido todavía la carta de Horkheimer. Son varias las cartas en las que Adorno responde a las objeciones con mayor o menos éxito, ¿no?, a las objeciones de Horkheimer. Pero especialmente relevante es la del 28 de octubre del 37, donde Adorno se centra precisamente en las claves concretas de su distanciamiento con Marcuse, mostrando, quizás no defendiendo tanto sus posiciones, como mostrando los elementos débiles que encuentra en el artículo de Marcuse, que sin embargo sí fue publicado un año antes sin tener demasiada idea. Adorno asegura, y así comienza la carta a Horkheimer, que su trabajo y no el de Marcuse sí constituye una auténtica evolución y progreso para análisis de la fenomenología, y que por lo tanto no entiende que, además lo expresa así, el suyo haya causado tanto revuelo y sin embargo el otro se haya publicado fácilmente, ¿no? Adorno es consciente de que Husserl nunca fue un tema de investigación serio para Marcuse, o al menos que nunca lo fue siguiendo una lectura propia que se alejara de la interpretación de Heidegger. Y por ello acusa al texto del concepto de esencia de haberse quedado en una mera reconstrucción, dice, filológica, lo hace de forma evidentemente crítica, ¿no?, y no filosófica de Husserl. Es decir, le acusa de haber tomado en cuenta tendencias históricas externas, pero también de haberse quedado meramente en esta reconstrucción sin tratar de discutir de manera inmanente los propios fundamentos del idealismo, como Adorno sí creía haber llevado a cabo en su trabajo. En el concepto de esencia, dice Marcuse, había caracterizado el idealismo de Husserl de la esencia de la subjetividad, dice, como una postura resignada frente al enfoque, lo llamaba así Marcuse, mundano, de Descartes y de Kant. Y Adorno parece que acepta esta caracterización, pero seguidamente acusa a Marcuse de haberse quedado ahí, en una mera crítica a las tesis de Husserl como un espíritu resignado. Y dice, y esto cito, parece como si la aguja horaria de la filosofía se moviera una vez más detrás del engranaje oculto de la sociedad, y como si la interpretación rítmica se contentara con mostrar la concordancia entre la manecilla y el mecanismo, sin plantear siquiera la cuestión de si quizás sea el reloj lo que esté mal. Adorno coincide con Marcuse en entender
todo el modo de proceder fenomenológico como un mal sustituto de la praxis. Y, sin embargo, asegura que darse cuenta de esto no requería de menos, sino de más análisis crítico sobre las pretensiones fenomenológicas. Y esto es lo que pretende hacer Adorno con su trabajo, y sabemos que termina haciéndolo en la metacrítica. Mostrar que la fenomenología de Husserl, a pesar de sus principios y postulados, solo reproduce que en las reducciones que lleva a cabo la fenomenología no son solo operaciones aparentes que, sin embargo, muestran un acuerdo con lo existente. Por eso, a diferencia de Marcuse, el interés temprano de Adorno por Husserl sirve para entender su propio posicionamiento crítico y filosófico, ¿no? Al asegurar que la fenomenología se equivoca al querer ir a las cosas mismas, olvidando el componente dialéctico del pensamiento, nos deja ver ya la determinación negativa y dialéctica que va a tener esto para el proyecto de Adorno. Y por eso se aleja de la lectura de Marcuse, que considera muy simple. Es decir, Adorno no solo cree que la de Husserl sea la forma más actual y perfeccionada del idealismo, sino que dice, y esto es muy importante, refleja el intento por destituirlo desde dentro con sus propios medios, con los de la conciencia. Y por eso es aporético, y por eso es contradictorio, y por eso es interesante para Marcuse. Como sabemos, ya eso es otra cosa, que ya es la metafísica sobre la teoría del conocimiento, pero bueno, para concluir. Se ha demostrado que no soy especialista en Marcuse, se ha demostrado que son puras intuiciones las que he tenido yo aquí, pero me parece que puede ser interesante al menos tener en cuenta este primer momento de acercamiento con las tesis de Husserl para ver cuánto de este autor podría haber en Marcuse, si no de forma explícita, sí de manera implícita, porque sigue sorprendiendo esta declaración que hay detrás de esta declaración tardía de Marcuse para situar en un mismo nivel la influencia de Husserl con respecto a la de Kant y a la de Hegel. Quizás sea una cuestión de una impostura, de ya crítica, ¿no? De no darle su lugar a Heidegger y por lo tanto mostrar a Husserl. Yo lo he pensado, quizás hay algo más, es decir, a mí me parece que puede ser importante porque puede suponer una reconsideración del significado y el alcance crítico de la fenomenología. Quizás se trata de cambiar el enfoque también. Si me refiero a que esa postura implícita de Marcuse, es decir, en los presupuestos fenomenológicos que pone en práctica cuando se ha enfrentado a la ontología fenomenológica de Heidegger, quizás esto pueda entroncar con las propias tesis de Husserl, pero en cualquier caso cabe la posibilidad de que sea simplemente una posición crítica. Esto desborda, como digo, los límites de mi comunicación y simplemente pues, me he querido traer una intuición que tengo, que insisto, puede llevar a nada, pero que yo voy a seguir por aquí a ver si de verdad hay de manera implícita algo que explícitamente no aparece en los textos de Husserl. Muchas gracias. Gracias. Continuamente, Alex. Bueno, muy buenos días. Yo nombré mi charla Politización de los cuerpos, extinción de la política, recordando a Herbert Marcuse. Primero, bueno, quería agradecer la posibilidad de estar acá, de ver personas que quiero mucho. Los veo siempre, Cristina, Mateo, Silvia, Bruno, Eduardo, Chirachi, Caterina. Sobre todo Jordi Maiso, José Antonio Zamora. Y lo que voy a presentar son unas pocas ideas que me son incómodas, las traigo al diálogo porque, aunque sean incómodas, me siento cómodo en discutirlas en este espacio. A ver, es una charla más o menos corta, la escribí para no tenerme el tiempo, para ordenarme también. Vamos a ver, los años 60 celebraron la perspectiva según la cual el cuerpo es político. De cierta manera, se observa que el cuerpo sale de un lugar de intimidad y privacidad para avanzar hacia el espacio público, donde, por ejemplo, la desnudez se vuelve soporte para los happenings. El género se afirma como instancia de reconocimiento. La etnia se coloca a contramano de la opresión y se ubica en la primera línea de la resistencia. Al fin y al cabo, cito acá a Marcuse, el Marcuse de ayer, digamos, ¿no?
El lema militante Black is Beautiful redefine otro concepto central de la cultura tradicional, invirtiendo su valor simbólico y asociándolo con el anticolor de la oscuridad, de la magia, el tabú, de lo demoníaco. El ingreso de lo estético en lo político aparece también en el otro polo de la rebelión contra la sociedad opulenta, entre la juventud no conformista. Fin de cita. Una de las grandes conquistas de la vida moderna es la separación entre vida pública y vida privada, ¿no? Y tiene su frontera más o menos borrada desde entonces y un poco mucho más hoy. Si es político, es porque es público. Habría que ver si al designar que todo es político, la política no termina también por desaparecer. La politización del cuerpo no era exactamente nueva en los años 60. En otro registro, los nacionalsocialistas le otorgaron un lugar especial en su proyecto, determinando que cuerpos eran adecuados para ser reafirmados. El ejemplo claro que siempre viene como bastante claro, bastante efectivo, es de Leni Riefenstahl, que dio los contornos imagéticos de este proceso con su documental Olimpia, Fiesta de los Pueblos, Fiesta de la Belleza, precedido también por el triunfo de la voluntad, las reuniones, mítines y festividades del partido nazi realizadas en Nuremberg en el año 34. En ambos proyectos, los cuerpos masculinos, inmaculados, jóvenes y viriles son mostrados como expresión del poderío racial. La introducción de la segunda parte del documental Fiestas de la Belleza, o sea, del documental Olimpia, ¿no?, comienza con imágenes de la naturaleza en un esteticismo que proyecta luz solar sobre hojas, rocío, insectos, pájaros. A continuación, vemos a hombres jóvenes en carrera ordenada, semidesnudos, descalzos, todo de cabello corto y piel alba, dirigiéndose a una cabaña con sauna en el bosque. Allí, entre iguales, es bastante importante, se regodean en placeres primarios, más o menos como en el campamento de la juventud, el triunfo de la voluntad. Placeres primarios que anteceden el salto al lago adjunto, a una laguna adjunta, ¿no? Después de esto, las imágenes nos muestran la lucha olímpica y luego los gestos corporales exactos, filmados en encuadres heroicos, grandilocuentes, de las competiciones en el Estadio Olímpico de Berlín. La producción artística de Riefenstahl no es solo nazi, aunque lo sea, ¿no?, con el cuerpo griego, por ejemplo, transmutado en cuerpo germánico, sino más aún fascista, en su búsqueda por la pureza. Es interesante esto porque Riefenstahl, como es conocido, más al final de la vida, no al final, porque vivió muchísimos años, pero hizo dos libros importantes sobre los Nuba, ¿no? Es una tribu en África que le fascinó por la perfección, sobre todo por la no mezcla, ¿no?, por el aislamiento étnico, podría decirlo así, pues, personas grandes, con la cabeza como esférica, la piel muy linda, con algunas marcas como dibujos, etc. Entonces, a mí me parece que es peor, no es que exactamente es nazi, o sea, que va más hondo en el tema, ¿no?, es la pureza, no la distinción. De hecho, es lo que sería natural, sin máculas sociales, sin máculas históricas, y por lo tanto libre de la historia y de sus vicisitudes. Se refuerza con enorme vigor el mito del origen, destino ario, tan caro a un ambiente en que los lazos políticos son débiles y vacilantes, en aquella que es, en la precisa formulación de Helmut Plessner, una nación tardía, que en comparación con otras potencias europeas demoró en constituirse como Estado nacional. Es decir, es por un déficit político que se recurre al mito fundador racial. Es por la falta de la palabra que se entroniza lo que no puede ser criticado. O sea, es por la falta de la palabra que se entroniza lo que no puede ser criticado, o sea, la naturaleza.
¿no? O dicho de modo más preciso, aquello que se transforma en naturaleza sin trascendencia, sin historia, sin sujeto, por lo tanto, incuestionable. ¿No? Si es natural, no puedes cuestionar de una manera, ¿no? Se lo transformas en natural, digamos. Algo que tiene una historia. Por lo tanto, el romanticismo reaccionario, vitalista, vinculado a los cuerpos atléticos, masculinos, sin imperfecciones, a una naturaleza, igualmente pura, instruyendo el mito del germanismo de sangre y tierra, Blutung, como destino manifiesto de la enormidad aria. Dicen Horkheimer y Adorno en algún momento. Así desapareció el sentido racional de la exaltación del cuerpo masculino. Los intentos romanticistas de una renovación del cuerpo en los siglos XIX y XX idealizan únicamente algo muerto y mutilado. Susan Sontag lo dice de otra manera igualmente precisa. Una estética utópica, dice ella, que significa para ella perfección física, identidad como registro biológico, implica un erotismo ideal, la sexualidad que se convierte en magnetismo de los líderes y la alegría de los seguidores. El ideal fascista es transformar la energía sexual en una fuerza espiritual, entre comillas, espiritual, en beneficio de la comunidad. A ver, eso es un comentario acá, pero lo dejo para después. Sobre todo, pero bueno, lo voy a destacar, así como esto de lo que uno ya llamó en Brasil en algún momento, un cineasta, de la masculinidad catastrófica, produce también el fascismo, es productor también del fascismo, o sea, es una máquina, ¿no?, del fascismo. Y en este sentido, la identificación corporal inmediata juega un rol bastante importante. Eso pasó por ejemplo, en Brasil, que siempre es mi ejemplo claro, más cercano, pero puede ser en Argentina también, en otros lugares, obviamente. Pasó con Collor de Mello hace muchos años, pasó con Bolsonaro, y pasó al revés con Lula también. Luis Inácio Lula da Silva, el actual presidente, que con mucha frecuencia es presentado como cuerpo incompleto, porque no tiene un dedo, ¿no?, por el periodo del trabajo. Entonces, se dicen 9 dedos, ¿no? O sea, es el cuerpo con el cual no se puede identificar. No puede tener identificación con ese cuerpo, es incompleto, ¿no?, que es defectuoso. Bueno. Tal vez aún más importante que los cuerpos que deben ser alabados son los que, por exclusión, tienen que ser rechazados, olvidados, exterminados, porque serían como una especie de antirraza. Lo que las propagandas nazis se esmeraron en difundir, comparándolos con los judíos, por ejemplo, los gitanos, con ratas, piojos y otros animales objetos. Obsérvese cuán esenciales son las imágenes para la construcción del imaginario sobre los cuerpos en la esfera pública, desde las cinematográficas hasta las expresiones gráficas de humor, tan presentes en la tradición germánica y tan utilizadas para caricaturizar de forma perversa a estos grupos sociales, judíos, gitanos y otros. El prejuicio orientado como dominación supone la captura de la imaginación. No hay que ir tan lejos, tal vez, y tan lejos para mí que hablo del sur global, ¿no? Hace unos años, durante el gobierno de Cristina Kirchner, yo fui a la ciudad de Mar del Plata para dictar un curso, ¿no? En un intervalo de las actividades, yo fui a una escuela primaria, y allá había un dibujo de lo que se suponía que era la verdadera y original mujer argentina. Era el dibujo de una indígena. En la Argentina, los indígenas fueron en gran medida exterminados. Los que sobrevivieron estaban como tales borrados de la sociedad. Además, como dijo Alberto Fernández, el expresidente argentino, está mal criticar a Alberto Fernández después de Milei, ¿no? Pero bueno, ¿no? Mencionando sin lo saber a una canción popular de Lito Nevia, los argentinos le llamamos de los barcos, ¿no?
Hay una cuestión interesante, ¿sí? Porque es como tener un denominador común mínimo, que sería la imagen de la mujer original argentina, la verdadera mujer argentina, ¿no? Vamos a desarrollar un poco más esto. Este movimiento de politización del cuerpo, de los cuerpos, es incluso anterior al siglo XX. ¿Ya? Podemos pensar, por ejemplo, en la teoría de los dos cuerpos del rey. Pero es en el siglo pasado que adquiere contornos específicos. Con estos contornos, los que motivaron a Max Horkheimer y Theodor Adorno a elaborar el concepto de amor-odio por el cuerpo, porque la modernidad tendría un especial interés por el cuerpo. Horkheimer y Adorno escriben que cuanto más el cuerpo es ejercitado, no que se ejercite, conviene decirlo, sino que es ejercitado, más se acerca el cuerpo al cuerpo muerto, al cadáver, ¿no? Primero hace una crítica al intento romántico o romanticista de volver a un cuerpo original. Entonces, der Körper ist nicht wieder zurückzuverwandeln in den Leib, ¿no? Después, es bleibt die Leib, o sea, permanece como cadáver, auch wenn noch sehr ersturtig wird, es muy ejercitado. En ese sentido, un cuerpo no puede ser visto, ¿no?, como ontológico, sino siempre en su irradiación histórica y social. No debe haber una condición corporal irreductible, o sea que sería incuestionable porque se podría más reducir, ¿no? Pero entonces tal vez tengamos un problema, si es así, con las políticas de identidad, se radican en el cuerpo, o sea, las políticas que se radican en el cuerpo, como la etnia y el género, que encuentran en esta identificación una condición que a veces roza a la irreductibilidad. Observe que aunque no se ha nombrado a ningún grupo en específico, estoy sugiriendo que esto ocurre principalmente con grupos políticamente minoritarios, grupos a los cuales casi todos no pertenezco. Cuando se es agredido por una condición identitaria, me parece legítimo reaccionar desde esta misma condición. Pero no es lo mismo cuando la cuestión es en un sentido político, en otro sí, o sea, esto de reaccionar, o sea, pero en otro sentido, político en sentido más enfático, tal vez no, o por ejemplo, epistemológico. Esto se debe básicamente a un motivo, a mi juicio. Si una idea o concepto está ligado a una identidad corporal, esta idea o concepto se vuelve blindado frente a cualquier tipo de crítica, dado que un cuerpo en su existencia no puede ser criticado. Alimentarse una tradición que se ubica en una fantasía corporal, y aquí lo trato fantasía como no como un desprecio, sino como imagen corporal, ya no puede haber crítica. En este caso parecen existir dos opciones. O hay que callarse frente a la idea y suspender la crítica, o es preciso destruir el cuerpo del cual depende esta misma idea o concepto. Todos sabemos lo que ocurrió en el nacionalsocialismo. Yo diría que, tomando en cuenta lo que escribieron Adorno y Horkheimer, que el cuerpo ejercitado en la política tal vez esté más cerca del cadáver, o si queremos formar de otra manera, del organismo. Hay una diferencia, obviamente, entre una política de identidad desde arriba para abajo y desde abajo para arriba, ¿no? La autodeterminación o determinación heterónima. Pero hay también similaridades. El problema se extiende a otros ámbitos de la cultura contemporánea, entre ellos la búsqueda frenética del bienestar, que es una de las principales ideologías contemporáneas, como algo que debe alcanzarse en el plano individual, lo que corresponde a la gestión del propio cuerpo o la gestión del organismo, el sentido de verse a sí mismo como una empresa, emprendimiento, que de hecho finalmente tampoco está tan equivocado, porque todos nosotros hemos vuelto, incluso porque nuestra expresión como mercancía tiene poco o ningún valor. Es muy difícil fugarse de esto, de esta condición. El cuerpo como propiedad
con la cual, como es de derecho del propietario, se puede hacer lo que quiera con él, incluso transformar en otro cuerpo. Puede comprar otro cuerpo, por ejemplo. El bienestar es también un índice de rendimiento en la sociedad regida por el principio del rendimiento, lo que también se refiere a una ambigüedad, que es un otro punto, pero que está también ubicado ahí, que es, por un lado, la inflación de diagnósticos, en especial diagnósticos psiquiátricos, ¿no? Y la corresponde, o sea, una especie de patologización total de la tristeza, del tedio, de la actividad, etc. Por ejemplo, el trastorno del déficit de atención, no sé, mitad de los chicos de la escuela hoy tienen, por lo tanto se los medica, y la correspondiente medicación, por un lado, pero por otro, hay también la suposición de que no hay más enfermedades, sino condiciones, sino experiencias. Por ejemplo, no hay alucinación auditiva o psicosis, sino personas que oyen voces. No hay que olvidar que el sufrimiento es un fenómeno concreto y hay que llamar las cosas tal vez por su propio nombre. La política supone algún tipo de universalidad porque supone lo común, pero los cuerpos no son los mismos, no son comunes a todos, lo que es un problema. Una política aferrada a la identidad tiende a la identificación narcisista con otros cuerpos iguales. Un igual puede ser, por ejemplo, también el líder demagógico. Y tiende finalmente a ser idéntica a sí mismo. No lo sé, pero tal vez Marcuse puede ayudarnos a pensar estas cosas en dos de sus momentos. Para una otra sociedad, no es el organismo, obviamente, lo que se modifica, sino de hecho el cuerpo, si lo entendemos como simbólico, como expresión de la cultura. Tal vez valga la pena pensar en el interés desinteresado por el cuerpo. Igualmente, en la sugerencia de Marcuse de invertir en cierta androgenia, como leemos en Contrarrevolución y Revuelta, también en otras entrevistas y tal. Lo que es históricamente masculino, aproximándose a lo que es históricamente femenino, principalmente, ya que lo contrario ya viene ocurriendo. Tal vez tomar en serio, en este caso, la dialéctica entre identidad y no identidad. Necesitaríamos para esto otra corporalidad masculina, para que esto sucediera, desidentificada, de manera que algo nuevo en este vacío pudiera surgir. No es fácil. Muchas gracias.